El Espíritu Santo solo tiene un solo nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo de Nazaret, mi estimado. Escucho tu contrarrefutación. Puede, por favor, que pongan tiempo. Ok. Chat, ahora Mateo 28:19. Pregunta estrictamente gramatical. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres referentes diferenciados en ese texto, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho, chat. Respuesta estrictamente gramatical. Sí, en Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen como tres referentes nominales diferenciados dentro de la estructura de la frase. Suficiente, chat, suficiente. Ahora, onoma, ¿es un referente gramatical en ese texto, sí o no? Adelante. No. Onoma, nombre, no es un referente gramatical en el sentido de una entidad referida en Mateo 28:19. Gracias, chat. Suficiente. ¿Escucharon? Escucharon que él dijo que onoma es un referente. ¿Qué pasa contigo, academia? Primero me niegas. Estás escuchando que sí son tres referentes gramaticales diferenciados, brother. Luego en tu explicación has dicho que onoma es referente. Onoma es sustantivo. No es referente. O sea, primero dijiste en tu pregunta primera que era un sujeto gramatical onoma. Luego yo te dije que no lo es, prendimos la inteligencia artificial, te corregiste. Y ahora en tu explicación has dicho que onoma es un referente. No es referente, onoma es sustantivo. ¿Qué pasa? O sea, es increíble cuánta falla gramaticales, brother. ¿No que eras un experto tú? ¿No que eras un experto que tenías estudios avanzados de gramática, brother? ¡Qué increíble! ¿Cómo en esta conversación has tenido, creo, como 5 fallas, brother? ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿qué voy a esperar de los demás amigos tuyos que no saben gramática avanzada? Increíble, entiende. En Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres referentes gramaticales diferenciados. Por supuesto que están vinculados al sustantivo onoma, sí, nadie te niega eso, pero son tres referentes gramaticales diferenciados, brother. No me niegues la gramática. Y te digo que onoma no es referente, brother, corrígete, te escucho. Ok, mi estimado. Mi pregunta es esta. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Este Señor Dios Todopoderoso, que es del mismo de Apocalipsis capítulo 4, ya que usted dice que es el Padre, según la gramática, este Señor Dios Todopoderoso es el Cordero, es decir, el predicado nominal, sí, no y por qué. Te escucho. Espérate. Estaba llamando, espérate. Apocalipsis 21:8, ¿no? Te lo voy a leer para que me preguntes. Limpio. Okay. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. 22. Te lo voy a leer para que me hagan la pregunta. Ya. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya, así suelta la pregunta. Ok, mi pregunta es esta. El Señor Dios Todopoderoso es el Cordero, es decir, es el predicado nominal según el texto bíblico, según la gramática, sí, no y por qué. No, la respuesta es no. Por supuesto que no. A ver, el Señor Dios Todopoderoso, te estoy hablando de la traducción que tú me has dicho, y no me he fijado si en el griego está igual, pero en el español el Señor Dios Todopoderoso, que es el Señor, es un referente gramatical, y el Cordero, y él hace distinción de otro referente gramatical, son referentes distintos, o sea, el lenguaje gramatical diferenciado, no. El Señor Dios Todopoderoso es un referente gramatical y el Cordero es otro referente gramatical. Por eso no puede ser el mismo. Esa es, brother, ¿por qué le saco a ustedes el tema de los referentes gramaticales? Porque no puede decir que es el mismo. Los referentes son distintos, son otros referentes. No puedes tú decir, bueno, estos dos referentes vienen a ser el mismo referente. Porque si son el mismo referente, no se suma. Serían correferentes si se habla de un solo referente. Como te digo, John Félix es pastor, abogado, doctor. ¿Cuántos referentes hay? Ahí hay un solo referente. El pastor, el abogado, el doctor está hablando del mismo sujeto. No se pueden sumar ahí 4 referentes. Acá, repito, por el I y por la él, se identifica a 2 sujetos, 2 referentes gramaticales. Uno es el Señor Dios Todopoderoso y el otro es el Cordero. Ambos son 2 referentes gramaticales. No puede ser el mismo porque la gramática te prohíbe decir eso. Te escucho. Voy a aprovechar mi tiempo, ya iré de mi tiempo, porque tú manipulas a ChatGPT. No te quise interrumpir porque quería esperar mi tiempo. Cuando tú le preguntaste a ChatGPT en Mateo 28:19, tú le hiciste una condición a ChatGPT.
¿Cuál fue la condición? Si onoma es una persona, es un referente personal. No, mi estimado, dile, onoma es un referente gramatical. No le digas referente personal, porque onoma no es una persona. Por eso te digo, onoma no es un referente personal y ahí tú lo pausaste. Y esto quedó grabado, mi estimado. Significa que tú manipulas, mi estimado. Y ahora dice, en Mateo 21, en Apocalipsis 21, 22, está diciendo de que este Señor Dios Todopoderoso no es el Cordero. Yo tengo una pregunta, mi estimado. ¿Cuánto templo tiene la Nueva Jerusalén? Si el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son dos referentes distintos, ¿cuántos templos tenía que tener la Nueva Jerusalén? 2 templos. 2 templos. Y el verbo tenía que estar en plural. El verbo dirá, son el templo de ella. Son el templo de ella. ¿Lo dice así, mi estimado? No lo dice. Mira que la traducción está en singular. Es el templo de ella. Se está hablando de uno solo, mi estimado. Y Jesucristo lo dijo, no vi en ella templo alguno. Porque ¿qué? El Señor Dios Todopoderoso, ese Señor Dios Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Es el templo de ella, de ella. ¿Quién es? El Cordero. ¿Por qué habla del Cordero? Porque Hebreos todo el capítulo, el libro de Hebreos te dice que el templo es nuestro Señor Jesucristo. Y también te lo dice en Juan capítulo 2, versículo 19. Destruí este cuerpo y yo en 3 días lo levantaré. Y luego dice el versículo 20. Esto lo dijo del templo que él iba a levantar. Por lo tanto, mi estimado, la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, solo tiene a Jesucristo como el templo y lo reconoce como el Señor Dios Todopoderoso, porque ustedes los trinitarios son politeístas en el fondo. Y me di cuenta que tú no sabes nada de gramática ni de referente, porque tú no sabes que es un referente gramatical. Siempre condiciona a tu ChatGPT. Yo creo que te sepulté a ti hoy y a tu ChatGPT experto. Totalmente refutado. Ok, vamos a 2 preguntas más, ¿te parece, Academia? Destruido. Academia, vamos a 2 preguntas más. Voy a preguntar tu onoma. Ya va, John, un momento, qué barbaridad. Águila, por favor. Ve, ¿Te se parece fue que- Águila. ¿Te parece, John, Academia, ya 2 preguntas va, más? John. Déjeme llamar la atención, John. Si vas a debatir con Academia, por favor, llámele la atención a sus hermanos que no se estén metiendo, John, por favor, dele. Academia, 2 preguntas más. Bien. Ok, Para seguirte por sepultando a ti a ChatGPT. Por Claro. no, porque yo estoy rechazando que onoma, atención, yo estoy rechazando que en Mateo 28, 19, onoma no es referente gramatical. Academia dice que sí, vamos a ver quién sabe. Academia, pregunta limpia que tú me has pedido. Mateo 28, 19, la palabra nombre, todos sabemos que es un sustantivo gramatical. La palabra nombre, allí es un referente gramatical. Ojo que no te estoy diciendo personal. Ahí la palabra onoma o nombre es un referente gramatical, sí o no, y por qué te escucho. Este es un sí. Y el referente gramatical de onoma es el nombre de Jesucristo. Ese es el referente. Onoma es un referente gramatical que se está hablando de Jesucristo, mi estimado. Es claro, mi estimado. Porque el texto te viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, mi estimado. Y por eso que el texto te está hablando de que este referente gramatical onoma, que es el nombre, como lo quieran traducir, aunque aquí no se puede traducir en autoridad por la preposición istonoma, se está refiriendo istonoma, es decir, a referencia del nombre. ¿Cuál nombre? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese único nombre? Porque está hablando en singular. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo tienen ese solo nombre. ¿Y cuál es ese solo nombre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es un referente gramatical, mi estimado. Referente gramatical. No condicione a la IA. No la condicione, estimado John Félix, porque a ti y a tu IA te estoy sepultando, mi estimado. Entonces es evidente que tú no sabes que es un referente gramatical, porque los referentes gramatical puede ser sustantivo. No está diciendo si es un sustantivo común o si es un sustantivo propio. Sustantivo, mi estimado. Puede ser pronombres personales y puede ser verbos también, que son los referentes. ¿Qué es el referente? De lo que viene hablando el autor. ¿Qué viene hablando el autor de onoma? Que es que este onoma, este nombre es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el referente dentro del contexto. Por eso dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Solo tienen un solo nombre, mi estimado. Esos son los referentes, mi estimado. Cuando tenemos aquí la palabra Padre, tenemos este es otro referente que se está hablando de la filiación entre Israel con
su Dios, entre la iglesia con su Dios. Hay un reconocimiento que somos hijos de Él. De que hijo, este referente se refiere al Antiguo Testamento, al hijo de Eva, al hijo de Abraham y el hijo de David. Y este Espíritu Santo es el que mora en la iglesia, el que estuvo con los profetas y ahora está en la iglesia. Te escucho. Ahora, no, brother, tu respuesta es falsa, ahora te lo voy a corroborar. Chat, de nuevo, pregunta estrictamente gramatical. En Mateo 28:19, la palabra ionoma es un referente gramatical. Y atención, chat, que no te estoy diciendo referente personal. Sabemos que es un sustantivo. Mi pregunta es, ahí, estrictamente gramatical, la palabra nombre es un referente gramatical, ¿sí o no? Adelante. Estrictamente desde la gramática y la lingüística, sí, ónoma, nombre, puede considerarse un referente gramatical, porque es un sustantivo que hace referencia a un concepto, la noción de nombre. La diferencia es que no es un referente personal, sino un referente de tipo conceptual. En Mateo 28:19, ónoma, sustantivo con referencia conceptual. Patros y iou pneumatos, expresiones nominales con sus propios referentes dentro del discurso. Por tanto, si referente gramatical se usa en el sentido amplio de una expresión que refiere a algo, sí. Si se usa para hablar solo de referentes personales, no. Ok, chat, ok, ya, ok, te doy la razón, ok. Te doy la razón, academia, por esta vez. Ojo, te doy la razón, porque no tengo ni un problema. Brother, pero no todos, ojo, tú has deslizado que todo sustantivo, por eso yo te dije que no, todo sustantivo no necesariamente... ¡Pero y esa alegría! ¡Te murió el vietnamita! Brother, no interrumpas. Mira, me está interrumpiendo tu amigo. Pero no me devuelvas, quiero que avance el asunto. Escucha, ¿cómo se llama? Academia. Tú has dicho que todo sustantivo es un referente, brother. No necesariamente todo sustantivo es un referente. Ok, ya me dijo que sí, no tengo problema, brother. Pero el asunto no es ese. Yo he hecho la pregunta porque tú me has pedido. El asunto es que tú me has negado, brother, que en ese texto Padre, Hijo y Espíritu Santo son referentes, son tres referentes diferenciados. Ese es el meollo de la pregunta, brother. No sé si te vas a rectificar, porque eso sí te ha corregido la IA. Tú te estás pasando así limpiecito, brother. La IA te ha dicho que ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres referentes diferenciados y hasta ahorita no te has corregido. Te escucho. Mi pregunta es esta, bueno, en mi contrarrefutación, aquí te explicaré sobre ese tema. Mira, dentro de Mateo capítulo 28, versículo, no habla de Mateo, voy a utilizar un texto paralelo, Hechos de los Apóstoles 19:5. Ese es un texto paralelo de Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, Hechos de los Apóstoles 19:5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mira, y tienen la misma construcción. ¿Hecho cuánto? Disculpa, ¿hecho cuánto? Hechos 19:5. Okay. Hechos 19:5. Tienen la misma construcción, dice, estonoma tu Kyrios Isus. Mira, estonoma tu Kyrios Isus. Mi pregunta es, mi estimado, según este pasaje bíblico de Hechos 19:5 y Mateo capítulo 28, versículo 19, que tiene la misma construcción gramatical, te pregunto, el onoma hace referencia en Mateo 28:19 a nuestro Señor Jesucristo según Hechos 19:5, sí, no y por qué. Espérate, que me estás metiendo dos textos. Ya sé lo que dice Mateo 28:19. Hechos, repíteme, disculpa, Hechos 19:5, ¿no? Hechos 19:5. Tienen la misma construcción, esionoma, tu Kyrio y Isus. La palabra tu Kyrio y Isus está en genitivo, tal como aparece en Mateo 28:19. Sí, pero tú me dices que lo junte, ya, pues, yo lo voy a juntar este texto, déjame leerlo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ya. Yo lo junto con el otro texto. Ahora sí, suelta tu pregunta. El referente onoma gramatical, el referente onoma en Mateo 28:19, teniendo en cuenta Hechos 19:5, ¿es Jesucristo? Sí, no y por qué. Te escucho. ¿Gramaticalmente? Estimado. No necesariamente. No. La respuesta es no. Por supuesto que no. Brother, tú de nuevo, es que, brother, ya te he escuchado, ya se te ha pescado tus errores en la pragmática, brother. Tú metes pragmática con tu teología. Por supuesto que no. Que ahora tú me dices, ¿puedes interpretar teológicamente? Sí, se abre la interpretación, brother. No te niego. Pero pragmáticamente no, tú estás forzando. Acá dice, en el nombre del Señor Jesús ya bautizados. Tú sabes muy bien de este texto. Repito, ojo, salvo que te estoy contestando de este texto y del otro, pero no me estoy saliendo de todo el contexto del bautismo.
bautismo. Tú sabes que en el bautismo se invocaba el nombre del Señor Jesús por parte de la persona que iba a bautizarse, que iba a recibir el bautismo. ¿Qué le dijo Ananías a Pablo? Le dijo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Te repito, si tú me quieres cerrar, tú sabes muy bien que no se puede cerrar así. A este texto y al otro texto no es correcto. No puedo, tengo que agarrar todo el contexto del bautismo y que hablan del nombre, que esté vinculado. Y no, la respuesta es no, porque en la pragmática no se puede definir, porque acá cuando se bautiza en el nombre de Jesús, se puede referir, como dice Ananías, a que el bautizado, el que va a recibir el bautismo, invoque el nombre de Jesús. En cambio, Mateo le está mandando la orden al que va a bautizar. Entonces, no, brother. Ahora le voy a preguntar a la inteligencia, te repito, según la interpretación teológica, ¿se puede llegar a esa conclusión? Sí, pero como tú me has dicho, estrictamente gramatical, no, porque el que recibe el bautismo también invoca el nombre de Jesús. Te escucho. Mira, mi estimado, dijiste que no. Es decir, en Mateo 28:19, el onoma, que es singular, no es Jesucristo. Bueno, si no es Jesucristo, si no es el nombre de Jesús, ¿qué nombre es, mi estimado? Mira, si no es el nombre de Jesús, ¿qué nombre es? Porque está en singular. ¿Qué nombre es, mi estimado? Porque el Padre no es el nombre. El Hijo no es el nombre. El Espíritu Santo no es el nombre. ¿Cuál es el nombre? Ah, de pronto la amada Iglesia Católica te enseñó a estar repitiendo como un loro. Porque dice, si peca, ¿cuántos Padres Nuestros tiene que decir? 50. Si hace una falta, ¿cuántas Ave María tiene que decir? Repetir. Sí, la Iglesia Católica, tu amada Iglesia Católica te enseñó a repetir, a repetir. Y tú estás tomando Mateo 28:19 como una repetición. No, mi estimado, aquí no es, esto no es una repetición. ¿Cuál es el nombre? Porque está hablando en singular. Si el Padre no es el nombre, el Hijo no es el nombre y el Espíritu Santo no es el nombre, ¿cuál es el nombre? Porque está en singular. Y por eso te cité Hechos de los Apóstoles 19:5, porque tiene la misma construcción gramatical. Tenemos la preposición is, tenemos tu onoma, el artículo y la palabra onoma. Y luego tenemos los genitivos. Tu Kyrios y Jesús están en genitivo, tal como aparece tu patrón, tu gio y tu agio desmato. Pero aquí evidentemente está mostrando que ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se llama Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por quién es el nombre del Padre? Jesús. ¿Quién es el nombre del Hijo? Evidentemente, John Félix, a no ser que tú me lo niegues, es Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Evidentemente es Jesús, porque el Espíritu solo llega en el nombre de Él, no llega en otro nombre. Por eso es que se está hablando en singular, John Félix. No solamente tú en tu respuesta negaste la gramática, mi estimado John Félix, porque me di cuenta por introducir una herejía en la Biblia. Por eso está eso, y por eso que ChatGPT te sigue repultando. Por eso hay que hacerle bien las preguntas a ChatGPT y no condicionarla. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Y con esto quedaste sepultado. Que pasa el siguiente, por favor. La última pregunta que quedamos. Juan 15:26, Academia. Ojalá que ahora no me niegues. Juan 15:26 dice a la letra el libro sagrado: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. En esa frase, hablando estrictamente gramatical, el Consolador, el yo que aparece y el Padre serían tres referentes diferenciados, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho. La respuesta es un no. Mira, dame mi tiempo, Yair. Si tú me hablas de referente gramatical, referente, yo te voy a responder un sí, pero utiliza referente diferenciado, o referente diferente, o referente diferente. No, mi estimado, eso no existe en la gramática, mi estimado. Esos términos, y más aplicado a Dios, peor todavía, porque si tú me dices eso, tú eres politeísta. Y por eso que ustedes los trinitarios van a ser politeístas en su argumentación, porque usted tiene que mostrar, usted no pueden sostenerse en la unicidad. Ustedes no pueden, ustedes no están habilitados, ningún trinitario está habilitado en sostenerse en la unicidad. Ustedes siempre van a hablar de politeísmo, de hablar de que hay dos, de que hay tres. Dice, pero cuando venga, Él viene. Y Jesucristo dice, no eres huérfano, vendré a vosotros, porque el que viene es uno solo, no vienen tres, John Félix. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. ¿Y qué dice Juan 14:26? ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Es el Padre. Aquí Jesucristo se identifica como ese Padre. Dice que yo enviaré del Padre, el Dios del Antiguo Testamento, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y mira que dentro de toda esta oración no se está hablando de dos o que van a venir tres, porque eso usted los trinitarios no se puede sostener
Es evidente que este espíritu de verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y este espíritu solo habla de Jesucristo, no habla de otra cosa. El verdadero espíritu de Cristo es cuando habla de Jesús, pero ustedes no hablan de Jesús, ustedes hablan de la Santísima Trinidad. Por eso es que usted tiene un espíritu de Trinidad, porque ustedes van a hablar siempre, todo el tiempo, de dos o tres. La Biblia siempre te va a decir uno, John Félix. Hay un Dios, hay un Señor, hay un trono, hay uno sentado, hay una fe, hay un cuerpo, hay un templo, hay un solo esposo, hay un solo nombre. Siempre te habla de unicidad, nunca te habla de Trinidad. Por eso es que ustedes tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Te escucho. Ok, mi tiempo, por favor. Ok, me negaste la gramática de nuevo. Chat, de nuevo, pregunta estrictamente gramatical. No quiero ni un tipo de teología, ni trinitaria, ni unicitaria, ni de nada. Estrictamente gramatical. Juan 15:26. Cuando dice el yo, el Padre y el Consolador, en ese texto serían tres referentes diferenciados, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho. Respuesta estrictamente gramatical. Sí, en Juan 15:26, yo, el Padre y el Consolador aparecen como tres referentes diferenciados en la estructura de la oración. ¿Por qué? Porque cada expresión desempeña una función propia y se refiere a un participante diferente del enunciado. Yo, sujeto del verbo enviaré. El Padre aparece en la expresión del Padre y es un referente distinto dentro de la frase. El Consolador, sujeto de la oración relativa que procede del Padre y objeto de enviaré. Gramaticalmente, el texto distingue esas tres expresiones nominales como tres referentes diferenciados. Ok, listo. Volvió a negar Academia, volvió a negarme la gramática. Ahora resulta que no se puede decir, según Academia, tres referentes diferenciados. No, no quiero usar la palabra diferenciado porque le doy la razón a la Trinidad. Me quedo con tres referentes. No, no te pases, Academia, brother. No te pases. Sí se puede decir tres referentes diferenciados, brother. Sí se puede decir. Repito, me volviste a negar. Te dije Mateo 28:19, tres referentes diferenciados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me lo negaste. Ahora me lo negaste. Yo al menos me equivoqué una sola vez. Mira, he tenido como creo que 10 preguntas. Una sola vez me equivoqué, no problema, lo reconocí. Tú te has equivocado como 8 veces, brother. Y tú eres un académico, brother. Yo no tengo estudio de ni academia personal, brother. Yo tengo que usar la IA para que me confirme, ¿no? Porque estas preguntas son fáciles de entender. Tengo que aprenderlas porque si no nadie me va a creer. Pero es increíble. De nuevo que niega la gramática. Increíble. Te escucho. Esta es esta, mi estimado. En Juan 14, versículo 20, dicen: aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Según la gramática, Jesucristo estará en el creyente, en el Espíritu Santo, sí, no y por qué. Espérate, ¿qué pregunta? Es una pregunta, espérate. Juan 14:20 dice, te lo voy a leer para que se haga limpia la pregunta ya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ya, ahora sí, hazme tu pregunta, por favor. Entonces, según la gramática, Jesucristo está en vosotros, en su espíritu, sí, no y por qué. La respuesta es que sí, lo dice. A ver, no, a ver, un ratito. Me estás agregando la palabra espíritu. Te voy a agradecer que lo retires, no te quiero malograr la respuesta, brother. Repítame la pregunta. Si me la pones escrito, tú sabes que le estás agregando a la gramática. Te repito, no te estoy rechazando la pregunta. La pregunta listo. Pero si me estás agregando espíritu, tú sabes muy bien que ya te está saliendo la gramática, me estás metiendo teología. Te escucho de nuevo la pregunta. Ok, te voy a cambiar la pregunta para ser más explícito. En Juan 14:20, ¿de qué manera Jesús está en vosotros? Mira, en Juan 14:20, ¿de qué manera Jesús está en vosotros? Según Juan 14:20, te escucho, es una pregunta abierta. ¿Es gramatical o teológica? Es una pregunta abierta dentro del contexto bíblico. Dice que yo en vosotros. Pero gramatical o teológica, te pregunto. O sea que es diferente. Bueno,
Según la gramática, mi estimado. Ay, señor, Ok, según la gramática. Ok, te respondo. Según la gramática, no dice el texto, no te especifica cómo está en vosotros. Lo que sí te afirma que Cristo estaba en los discípulos. Eso te afirma. Por eso tú antes me dijiste en espíritu. Tú sabes muy bien que le metiste tu teología. Acá no dice en espíritu. Pero sí, la escritura en la información gramatical, no teológica, te dice que sí, Cristo estaba en los discípulos. Eso se puede afirmar. Tú me preguntas cómo te voy a decir gramáticamente. Te tengo que salir de la gramática, tengo que interpretar, inferenciar, agarrar otro texto. No dice el cómo. La gramática no te dice el cómo. La pragmática no te dice el cómo. Lo que sí se afirma que Cristo estaba en los discípulos. Eso es irrefutable desde el punto de vista gramatical. Te escucho. Ese es el problema que tienen los trinitarios, John Félix. Por eso te hice la pregunta gramatical y me evadiste. Te hice la pregunta dentro del contexto y lo evadiste. Y evadiste la pregunta. Que dice el texto, yo en vosotros, yo en vosotros. ¿Y de qué manera ese yo está en los creyentes? En vosotros. Porque está hablando todo en tiempo futuro. En aquel día vosotros conoceréis, todos los verbos están en futuro, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si supuestamente John Félix, dentro del contexto, ¿quién es el que viene? No dice que el que viene es el Espíritu de verdad. Dice cual que el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, ya que tú lo negaste, que el Espíritu no mora con ellos. Dice, y estará en vosotros, está en singular. Y luego dice que el que está en vosotros es nuestro Señor Jesucristo. Explícame eso, John Félix. Por eso que ustedes los trinitarios no tienen argumentación aquí. Pues dice, no explica el cómo. Si en el contexto te está diciendo que el que va a morar en el creyente es el Espíritu Santo y Jesucristo dice que es el que va a morar. Entonces significa que Jesucristo es el Espíritu Santo, John Félix. Evidentemente, porque mira, no hay un versículo bíblico que diga que la segunda persona de la Trinidad y la primera persona de la Trinidad están dentro de la tercera persona de la Trinidad y morando en el creyente. Entonces, según los trinitarios, ¿cuántas personas tienen morando ustedes en su corazón? Ustedes tienen a 3. Por eso es que ustedes no son monoteístas. Porque la Biblia te dice que hay un solo espíritu. Y la Biblia te dice que mora en el creyente es Jesús. Y aquí te lo está diciendo. Si Jesús hubiese querido hablar de Trinidad, no diría y yo en vosotros, sino nosotros en vosotros. Nosotros en vosotros. Ni aun Juan capítulo 17 te va a salvar. Porque Juan 17 te dice que el que mora en el creyente es Jesucristo. Y yo en vosotros, yo en vosotros, yo en vosotros. ¿Y quién es ese yo? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Espíritu que mora en la iglesia. Negaste gramática, teología, mucho, negaste todo, John Félix. Ya creo que esta cabeza me la llevo contento, alegre, porque hoy es día de la independencia. Hoy acabo de hacer la independencia, John Félix, de la Santísima Trinidad. ¿Te parece una más o ya me retiro?